Comenzamos recordando con la definición de álgebras de Banach. Voy a cambiar un poco con respecto a la vez pasada. La vez pasada me estaba basando en el CADETS, pero me puse a leer otras cosas y me gustó más cómo lo presenta Rudin. El Rudin de funcional en su capítulo, en el capítulo, en la tercera parte, perdón, ahí empieza a hablar de álgebras de Banach y teoría espectral, en la última parte del libro de Rudin. Bueno, la última parte son como 5 capítulos, 4 capítulos, pero bueno, por si lo quieren ver. Y por cierto, hay unas versiones, este es de la India, bueno, el que tengo es de la India, pero hay como unas versiones asiáticas que venden de los libros de Rudin, que son considerablemente más baratas que las usuales. Entonces, bueno, si tienen suerte en verlas en descuento, son buenas adquisiciones. O sea, no están tan bonitos como los libros de la McGraw-Hill para, para Estados Unidos y, bueno, para el mercado occidental en general, pero cuestan como una décima parte. Entonces, pues bueno, unas por otras. Bueno, no tanto, pero sí hay un cambio sustancial en el precio. Bueno. Perdón, esto es en azul porque es nombre de álgebras de Banach. Bueno, y no sé qué pasó, como que la tableta nunca se recuperó. O sea, hice lo que me decían de conectar y desconectar y como que quiere, pero bueno, luego regresa a las andadas. Álgebras de Banach. Ahora, les había dicho que las álgebras de Banach las vamos a entender, bueno, es un contexto general en el que vamos a estudiar a los operadores continuos. Ok. Sí, ¿quién sabe qué pasó? Bueno, al menos ahora va a haber un poco más de tiempo para jugar con la configuración o a ver qué habrá pasado con eso. Pero bueno. Vamos a empezar con un espacio vectorial. Un C espacio vectorial es un álgebra si podemos multiplicar. Y por podemos multiplicar es que exista una operación sobre A que tenga ciertas propiedades. Perdón, aquí me faltó ponerle el nombre. Un C espacio vectorial A es un álgebra si tiene una operación que la vamos a llamar multiplicación. No le voy a poner aquí en la definición una operación, pero no le voy a poner multiplicación, pero bueno. Tal que satisfaga esto. Primero, para toda X y Y, bueno, y Z, en A, tenemos que esto es asociativo. Ahí es X por Y. Es asociativo. La segunda es que es distributiva. O sea, para toda X, Y, Z en nuestro espacio vectorial, tenemos X más Y por Z es igual a XZ más YZ y también distribuye hacia el otro lado. Ahora, de nuevo, aquí le estamos dando un contexto general, pero aquí lo que nos va a importar es cuando pensamos en operadores. Esto también lo pueden pensar como multiplicación de matrices, ¿no? Las matrices satisfacen estas condiciones que estamos escribiendo. O sea, A es la colección de matrices con entradas en los complejos de tamaño n por n, donde n es un entero fijo. Entonces, este tipo de cosas las tenemos ahí. Y la tercera condición que le pedimos es que también haya como un tipo de asociatividad con respecto a los escalares. O sea, para toda alfa en los complejos y para cualesquiera x, y en A, vemos que alfa x por y
es igual a alfa X por Y. O sea, la diferencia es que aquí estamos multiplicando primero por el alfa y luego por Y. Ahora vamos a decir que eso es un álgebra. Aquí igual quiero señalar que en este momento no estamos hablando de normas ni de nada. Es nada más un álgebra, una estructura lineal. Bueno, sobre un espacio vectorial. Ahora, si lo vemos, esto pues, se parece mucho eh, a la definición de anillo, ¿no? O sea, le estamos pidiendo más condiciones al álgebra. O sea, porque en un anillo pedimos que bajo la suma sea un grupo conmutativo, pero aquí le estamos pidiendo más estructura. Queremos que sea un espacio vectorial. Sin embargo, se parece mucho, ¿no? Esto a un anillo. Ahora, decimos que A es un álgebra de Banach. Es un álgebra de Banach. Álgebra de Banach. Si es un espacio de Banach. Si es un espacio de Banach. Y tiene la condición de las normas que hemos dicho. Que esencialmente lo que dice es que la multiplicación también es continua. O sea, para toda X y Y en A, tenemos X y Y, X por Y, la norma de eso es menor o igual que la norma de X por la norma de Y. Que eso también ocurre con los operadores, ¿no? Es algo que tenemos en mente. Y finalmente, A es un álgebra de Banach con unidad. Vamos a poner ya nada más, A tiene unidad. Si existe, o si existe una unidad con respecto a la multiplicación. Y esta tiene norma 1. Si existe E en A, tal que es un neutro multiplicativo para toda X en A por A menos 1 es igual todavía no podemos decir eso. Dije que es un neutro multiplicativo, entonces X por E es igual a E por X es igual a X. Y además pedimos que tenga norma 1. ¿Ok? Y bueno, algunos ejemplos que habíamos comentado son las funciones continuas de un espacio de Banach en sí mismo. Bueno, las transformaciones lineales continuas o los operadores lineales continuos de un espacio de Banach en sí mismo. En particular en espacios de Hilbert, ¿no? Y también sobre los operadores compactos. Nada más para recordar que si X es un espacio de Banach, una transformación o un operador lineal de X a X es compacto, sí, solo sí, la imagen, o la cerradura de la imagen de la bola unitaria es un conjunto compacto. Esa es la definición de que sean compactos, ¿no? Ahora, no es evidente, y de hecho gran parte de las pruebas que nos vamos a ahorrar y que vamos a esconder el día de hoy, apuntan en la dirección de que los operadores compactos son como la generalización más natural o lo más cercano que tenemos a las transformaciones lineales en álgebra lineal, así como de álgebra lineal como de Friedberg, ¿no? Estas son como, digamos, en la versión infinita es como lo más cercano que tenemos a eso. Tienen propiedades tales como que esta que sí tenemos, esto es algo que tenemos en álgebra lineal, ¿no? Bueno, es que se me perdió el cursor. Ahora sí. Bueno, no sé qué está pasando con el cursor, pero ya está ahí. Ahora sí, si estamos en álgebra lineal, algo que tenemos es que si V es un espacio de dimensión finita y tenemos una transformación lineal de V a V, entonces sabemos que T es 1 a 1, sí, solo sí, T sobre. Ajá. Eso es una consecuencia del teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión es el teorema que nos dice que la dimensión del espacio es igual a la dimensión del núcleo de T
más la dimensión de la imagen. ¿Ok? Esto es álgebra lineal, así, Friedberg, dimensión finita, matrices, teoría muy bonita, ¿no? O sea, eso, ahí está. En dimensión infinita, podría pasar que tengamos una transformación lineal que fuese inyectiva, pero que no fuese sobre. Ajá. O al revés, que fuese sobre, pero que no sea inyectiva. Por ejemplo, vamos a pensar en L2. Ok, perdón. Ahora sí, vamos a pensar en L2, en K, y a la función que este se le conoce como el corrimiento hacia la izquierda, pero bueno, ese sería como el nombre correcto, ¿no? Pero la verdad todo el mundo le dice shift. Lo que hace esta función es que toma una sucesión o un elemento de L2, está X1, X2, X3, y esto le asocia el X2, X3, X4. O sea, le estamos recorriendo una a la izquierda, le estamos quitando el primer término y lo recorremos. Entonces, esa función es lineal, es continua. De hecho, podemos calcular su norma. Su norma es 1, se alcanza la norma. Y además, es suprayectiva. Según yo, es pues más o menos obvio que es suprayectiva. Porque si tomamos una sucesión, digamos, Y1, Y2, Y3 y así, que esté en L2, entonces podemos elegir Z igual a 0 o le podemos poner su número favorito en la primera entrada y luego ya ponemos Y1, Y2, Y3 y así. Y entonces vamos a tener que sigma de Z es igual a Y. Sin embargo, esta función sigma no es inyectiva, porque si tenemos, por ejemplo, 1, X2, X3, X4 y así, y aquí tenemos 2 y otra vez X2, X3, X4 y así. Cuando aplicamos el corrimiento, estas dos funciones van a tener, o bueno, estas dos sucesiones van a tener la misma imagen bajo sigma, ¿no? Entonces, esto de que la inyectividad es equivalente a la suprayectividad no es válido en dimensión infinita, pero cuando el operador es compacto, sí es válido. Pero tengo que cerrar la ventana. La cortina porque casi no puedo ver la pantalla. Ok, bien. Ahora, cuando estamos, igual, si pensamos, por ejemplo, en matrices, en las matrices hay algunas que son invertibles y otras que no, incluso cuando estamos hablando en dimensión de n por n. Entonces, ahí vamos a tener la definición, bueno, en álgebras de Banach, imitando eso. Profesor, no se ve De- la presentación. Se dejó de compartir en algún momento. Ah, gracias. Eh, pues no sé qué pasó. Eh, Ya se ve, gracias. sí, gracias por decirme. Y eso que aquí traigo la tableta cuando me di cuenta. Ok, bueno, por lo que resta de la sesión vamos a suponer que estamos en un álgebra de Banach con unidad. Entonces, sea A un álgebra de Banach. Recuerden, aunque podemos tener en mente a las matrices, lo que nos está importando más que las matrices son los operadores continuos. Una ventaja de tener esta noción general de álgebra de Banach es que, pues por un lado, al ver a los operadores como objetos por sí mismos, como que, no sé, yo siento que curiosamente ese brinquito de abstracción de considerar álgebras de Banach nos simplifica justamente la parte abstracta, porque ya no tenemos que estar pensando en los objetos como funciones, sino como objetos de un espacio vectorial con ciertas características. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en un espacio así, podemos definir a los objetos invertibles.
Entonces, def A en A es invertible si existe un elemento A inversa en A tal que es igual al, bueno, los productos nos dan lo mismo que la identidad. ¿Ok? Ahora, bueno, nada más como observación, si estamos en un álgebra de Banach con unidad, la colección de los conjuntos, de los vectores invertibles o de los puntos invertibles es un subgrupo multiplicativo, ¿no? Y de hecho, AB, bueno, sí ven grupos en álgebra superior 2 o 1, ¿no? 2 yo creo. O sea, lo que estoy diciendo no necesitan haber llevado álgebra moderna, ni mucho menos, pero sí ven en alguna de las álgebras superiores grupos y anillos y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o sea, poco, no se requiere como mucho más que la definición, nada más como para tratar de juntar esas estructuras que vieron, para ver que aquí también están apareciendo. Ok, entonces, de nuevo, los elementos invertibles son un grupo y eso en términos de matrices, aunque estoy diciendo que lo que tenemos en mente son operadores continuos en espacios de Banach, en matrices los grupos de matrices invertibles son importantísimos, ¿no? Así como las matrices de la forma A, B, C, D con A, B, C, D en Z y determinante 1. Este grupo es importantísimo. Y bueno, si a ustedes les empiezan a gustar así como cosas de geometría y... Sí, bien. Sí, en lineal lo ven al principio, ¿no? Para definir qué es un espacio vectorial, que tienen que definir qué es un campo y a partir de ahí definen un espacio vectorial. Pero bueno, este tipo de matrices son... Bueno, este tipo de grupos de matrices son importantes y bueno, si les gustan hacer como teselaciones del plano, si les gusta meterse un poco como a esa interacción entre variable compleja y teoría de números, pues este tipo de cosas salen por ahí. O incluso como geometría, y eso le pueden poner una estructura diferenciable. Y bueno, existe ahí, pero no nos atañe en este momento. Solo me importa decir que sí son importantes el subgrupo multiplicativo de los invertibles. Ahora, bueno, tenemos, tenemos una fórmula que es prácticamente la de las series geométricas. O sea, la que tenemos para los números complejos de series geométricas también lo tenemos aquí. De hecho, si, bueno, el Cadet, si estaba viendo que Friedberg también lo menciona, que hay muchas veces que conviene entender a los operadores casi como objetos similares a los números complejos. Entonces, en ese sentido, tenemos esto. Sea bueno, ya fijamos nuestra álgebra de Banach con unidad. Si A en A cumple, o sea, si tiene norma estrictamente menor que 1, entonces E menos A es invertible. Y la inversa pues es lo que esperamos que sea considerando la serie geométrica. Es igual a la suma desde J igual a... Bueno, lo voy a poner en extendido para no tener problemas con el cero. E más A cuadrada más al cubo y así hasta más a la n y hasta que se acaben los números naturales, ¿no? Ahora, quiero que vean que, aunque se puede ver esotérico esto, porque no estamos hablando de números, ¿no? Vamos, ni siquiera estamos hablando de elementos de espacios de Banach.
Pero ya sabemos que en un espacio de Banach, todas las series que son absolutamente convergentes son convergentes. Y si empezamos a considerar la suma, digamos, absoluta, por llamarla de algún modo, de esto, nos quedaría esto de aquí, nos queda esta serie geométrica, que como estamos suponiendo que la norma de A es estrictamente menor que 1, esto converge, entonces esta serie es absolutamente convergente, por lo tanto, esto tiene sentido. Ahora, nada más así, ¿cómo se les ocurriría probar que la inversa de E menos A es esta serie? O sea, la primera idea que se les ocurra, sin tanta sofisticación, ¿qué es lo primero que se les ocurre? Para probar que esta serie es justamente la inversa de este elemento. Densidad del inverso, no, algo más fácil, algo más fácil. ¿Cómo, se acuerdan cómo prueban esto pues con números? Bueno, vamos a ponerle t, que es igual a 1 más t cuadrado, donde t es un número real entre 0 y 1. Ajá, exacto, sí, lo que dice Brian, y lo que dice Jesús, bueno, los dos Jesuses, lo multiplican y pues ven que les da lo que les tiene que dar y ahí está, perfecto. Y por cierto, el lunes estaban comentando que compleja genera varios buenos sentimientos encontrados y es un tema polémico en el grupo. Entonces, a ver, denme un segundo para ver quién es el autor. Si quieren ver un libro de compleja, igual así como para el verano, es mucho más relajado que el Lang, perdón, que el Rudin o que el Alfors y todo esto. Es el libro de Henri Cartan. Tiene un nombre largo, se llama Teoría Elemental de Funciones Analíticas en una o varias variables. Pero empieza hablando justamente de series de potencias, pero como desde un punto de vista algebraico. Por algebraico no me refiero a que se empiece a hablar de anillos y este tipo de cosas. No, o sea, dice, imagínense que las series de potencias son un polinomio grandote y empezamos a trabajar con ellas. Sí, exacto. Sí, también me pasó lo mismo por aquellos años. Pero creo que el libro de Cartán es una bonita introducción, porque al principio, bueno, se me hace como un poquito más topológico. Si quieren ver algo similar al Cartán, pero explicado con más detalles, pueden ver el libro de Lang, de Serge Lang. Los dos fueron franceses que trabajaron en los Bourbaki. Pero bueno, a diferencia de Bourbaki, el libro de variable compleja de Cartán es como legible y amable. Bueno, entonces regresemos a nuestro contexto. Ahora, a partir de esta fórmula o bueno, de esta extensión de la fórmula de la serie geométrica, podemos, podemos ver esto. O sea, podemos aplicar factorización. Bueno, imagínense que queremos ver qué pasa con esto y supongamos que la A es invertible. Queremos ver la invertibilidad de esto de aquí. ¿Bajo qué condiciones la tenemos? Y esto es, pues factorizamos a la A, nos queda la identidad menos A por B, A inversa por B. Y si tenemos alguna condición que garantice que esto tiene norma menor que 1, pues entonces esto sería un producto de dos cosas invertibles y sería invertible. Ahora les digo por qué nos interesa ver eso. Si sean A y B en nuestra álgebra de Banach con unidad. Si A es invertible, y la norma de B es menor que 1 entre la norma del inverso de A,
entonces A menos B es invertible. O sea, lo que estamos diciendo es que si tenemos, ahí está nuestro punto A, o bueno, en este caso, pues sí, nuestro vector A en nuestra álgebra de Banach. Estamos diciendo que existe un R o un real que depende de A. Ese real es 1 entre la norma del inverso de A, tal que cada que nos paramos en la bolita centrada en A y con radio este número real, todos los puntos que están aquí son invertibles. Ahora, lo único que le estamos pidiendo a A es que sea invertible, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo esta proposición que sigue directamente del anterior, lo que nos está diciendo esto es que la colección, si estamos en un álgebra de Banach con unidad, la colección de los puntos invertibles es un conjunto abierto. Ajá. Ahora, esto, para que veamos, para que podamos apreciar este resultado, vean, vamos a bajarlo a álgebra lineal. Imagínense, esta otra vez B es nuestro espacio vectorial sobre los complejos, porque dijimos que estamos en los complejos de dimensión n. Tenemos una transformación lineal de B a B. Es más, vamos a bajarlo un poquito más. Vamos a pensar que estamos en Cn y tenemos una transformación lineal de Cn a Cn. Entonces, pues esto le podemos asociar a una matriz, ¿no? Pensemos con respecto a la base canónica. Ahora, si digamos A es la matriz asociada a T, ¿cómo podemos saber si la función T, o equivalentemente si la matriz T es invariante? Perdón, es invertible. O sea, ¿cuál es así como el criterio, un criterio que sepan para determinar si una matriz es invertible o no? Exacto, el determinante. Ahora, bueno, recuerdo que el determinante también, a pesar de que es muy útil, tiene como sus detalles, ¿no? Porque una manera de definirlo es a partir de permutaciones, de grupos de permutaciones y cosas así, y entonces ya se empieza a complicar, ¿no? Pero bueno, más allá de la definición, lo que quiero que vean es que el determinante, bueno, tenemos que A es invertible, sí, solo sí, el determinante de A es distinto de cero, ¿ok? Ahora, vean, si a A lo podemos ver como un vector sote en R n cuadrada, ¿no? O sea, es una matriz de n por n, entonces tiene n cuadrada entradas. Y bueno, lo podemos ver así. Lo quiero ver así porque R a la n, bueno, Rn cuadrada tiene una estructura, bueno, podemos hacer cálculo ahí. Es lo que, bueno, podemos hacer cálculo, análisis, todo, ¿no? Perdón, no R, sino C, que para el caso es lo mismo. C a la n cuadrada. O sea, aquí tenemos una estructura bonita, métrica. Ahora, si independientemente de la definición de determinante que vean, pues van a ver que el determinante o sea, el determinante de A es una fórmula fea, ¿no? O sea, tiene buenas propiedades, pero es una fórmula fea. Sin embargo, es un polinomio de las entradas A1, 1, A1, 2, A1, 3 y así. O sea, no me interesa exactamente cuál es la fórmula, solo me interesa que es un polinomio de las entradas. Ajá. Hay varias maneras de calcularlo. Por ejemplo, pueden expandir por columnas y ven que les queda un polinomio de las entradas. Eso es lo que quiero que vean. Ahora, un polinomio es una función continua. Entonces, lo que estamos diciendo es que A es invertible si solo si A pertenece a la imagen inversa bajo la función determinante de R menos el 0. Ajá. Ahora, R menos el 0
es un conjunto abierto, porque el cero, bueno, el singulete del cero es un conjunto cerrado. Tenemos una función continua que va del espacio de las matrices, de n por n, a los reales, que es el determinante. O sea, vamos a poner det, va de las matrices, con entradas en los complejos, de n por n, a los reales. Perdón, a los complejos. Aquí tenemos estructura métrica. Esta es una función continua. Como es continua, la imagen inversa de abiertos es abierto. Esto es un abierto. Entonces, la colección de matrices invertibles aquí es un conjunto abierto, ¿no? Ahora, para probar esto en términos de matrices, tuvimos que recurrir al determinante. Y aquí lo que estamos haciendo es probar lo mismo, pero sin tener que hablar de determinantes. Aquí ese resultado que nos dice que los elementos invertibles en nuestras álgebras de Banach unitarias son un subconjunto abierto, lo estamos probando en un contexto en el que, pues, quién sabe ni siquiera si tiene sentido generalizar la noción de determinante. Ajá. Esto es lo que tenemos aquí, nada más como para apreciar el brinco de generalidad que estamos dando aquí. O sea, en dimensión finita lo podemos probar con determinantes, en dimensión infinita, pues ya no tenemos esa posibilidad y sin embargo el resultado sigue siendo cierto. Bien. Ahora, cuando estamos en un álgebra de Banach unitaria, a cada elemento le podemos asociar un conjunto, un conjunto importante, que es para cada A en A, que es nuestra álgebra de Banach unitaria, el espectro de A el espectro de A es sigma de A, es la colección de números complejos tales que A menos lambda no es invertible. ¿Ok? Ahora, bueno, antes de pensar en algunos ejemplos y cómo podríamos ver esto, hay una propiedad importante y es esta. Teorema. Para toda A en A, para toda A en nuestra álgebra de Banach, con unidad, tenemos que el espectro de A, que es un subconjunto del plano complejo, es compacto y de hecho podemos decir, lo podemos ubicar más o menos. Sigma de A está contenido en aquí. Bueno, esto que estoy poniendo aquí es el disco cerrado con centro en cero y irradio la norma de A. Ok, entonces si tenemos el plano complejo, si queremos saber dónde está el espectro de de nuestro elemento A, calculamos su norma y sabemos que ahí, todos los puntos del espectro van a estar adentro de esa norma. Ahora, de nuevo, si lo bajamos, por ejemplo, a matrices, pues, antes de bajar las matrices, permítanme dar otra cosa importante, y es que el espectro nunca es vacío. Para toda A en A, el espectro no es vacío. Ahora sí vamos a bajarlo a matrices. De nuevo, vamos a pensar que estamos en nuestro espacio vectorial V, igual es Cn, y las transformaciones lineales son las matrices. O bueno, están asociadas con las matrices. Ahora, en este caso, sabemos que una transformación lineal que vaya de B a B son equivalentes que T sea 1 a 1,
1 a 1, que T sea sobre y que T sea biyectiva. Entonces, si tomamos un elemento en el espectro de T, en este contexto, de nuevo, en las matrices, tenemos que T menos lambda I, perdón. Bueno, sí, T menos, aquí me faltó poner, perdón, la identidad. Entonces, la identidad en nuestro espacio de matrices es la identidad, bueno, la matriz de identidad. Significa que esto no es 1 a 1. Significa que el kernel de T menos lambda I no es trivial. Significa que existe un X en Cn distinto de 0, tal que T de X menos lambda X es igual a 0, o lo que es lo mismo, tenemos esto. Es decir, en este caso, perdón, no estaba viendo el chat. Sí. Sí, perdón. Sí, perdón, no había visto el mensaje de Aldo, pero sí, ya lo corregí. Aquí no estamos restando un elemento menos un escalar, sino es A menos lambda veces la unidad. Ahora sí. Y es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, esto termina siendo la ecuación con la que determinamos a las eigencosas en álgebra lineal. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando estamos en este contexto de dimensión finita y operadores o transformaciones lineales de un espacio en sí mismo, el espectro coincide justamente con los eigenvalores, pero aquí estamos utilizando que es equivalente que una transformación lineal sea 1 a 1, sea sobre y sea biyectiva. Eso es consecuencia del teorema de la dimensión, de nuevo. Ahora, habíamos visto bueno, en el ejemplito que les di del shift, esto muestra que la equivalencia en la que nos estamos basando ya no es válida en dimensión infinita. Y de hecho, la condición bueno, el espectro ya no son únicamente los eigenvalores. Ya empiezan a haber otro tipo de números complejos que hacen que truene la invertibilidad en nuestro contexto de álgebras de Banach, si pensamos en los operadores acotados. Bueno, entonces nada más para no dejar pasar, o bueno, para fijar ideas, mejor dicho, voy a poner nada más la definición de valores propios o eigenvalores. Bueno, aquí, perdón, antes de ponerlo, vamos a fijar a nuestro espacio de Banach. Y el álgebra en la que vamos a estar trabajando es en el álgebra de los operadores acotados, operadores lineales acotados que van de nuestro espacio de Banach al espacio de Banach. Entonces, sea X, un C espacio de Banach. Ahora sí, def. Para T aquí, o sea, una transformación, un operador lineal acotado de X a X, un complejo lambda es un valor propio sí. Y bueno, voy a hacer lo que siempre les digo que no hagan, que es mezclar lenguajes. Si existe X en X menos 0, o sea, existe un vector distinto de 0, tal que T de X es igual a lambda de X. Escribimos sigma de P, no, sigma P de T es la colección de los eigenvalores de T. Usualmente se le conoce como el espectro puntual. Lambda en C, tal que lambda es valor propio
de t. Puse nada más ahí val p porque no cabe, pero es valor propio de t. Ahora, bueno, si tenemos un eigenvalor, o sea, si de nuevo t está aquí y lambda es un valor propio de t, eso quiere decir que existe una x distinta de 0 tal que, bueno, que satisface esto, ¿no? T menos lambda i, x es distinta de 0. Eso quiere decir que tenemos una transformación lineal que tiene un núcleo que no es trivial. Entonces, esto no puede ser 1 a 1. Como no es 1 a 1, no puede ser invertible. Lo que estoy diciendo es que los eigenvalores están metidos en el espectro. Entonces vamos a poner, si para toda t bxx tenemos que sigma p de t está metido en sigma de t. Ok, ahora vamos a detenernos un poco. Tenemos A es esto. O sea, no lo es. Bueno, sí, ya podemos dar por sentado que es un álgebra de Banach, que tiene unidad. La unidad es la función de identidad. Es igual a I. Es más, vamos a ponerlo como lo hacen los de computación. O sea, aquí A, flechita, BXX. E, flechita, la identidad. Ok. Tenemos eso. Entonces, en este caso, T es invertible. Ahora, esta idea de invertibilidad que estamos diciendo aquí es invertibilidad con respecto a la estructura de álgebra de Banach. No es con respecto, no es que sea una función invertible, sino, bueno, vamos a ponerle T es invertible en A. Sí, solo sí, existe S en BXX, tal que S por T es igual a T por S, es igual a I. Aquí el producto es la composición. Entonces lo que estoy diciendo es que una función t es invertible en nuestro espacio de los operadores lineales acotados, sí, solo sí, es invertible como función y el inverso también es acotado. ¿Ok? Entonces, eso lo quiero señalar porque aquí estamos poniéndole más condiciones, no nada más la invertibilidad como función, también pedimos que el inverso sea acotado. Entonces, cuando tenemos una función, esto lo voy a borrar y vamos a poner, si t no es invertible, pues pueden pasar varias cosas, ¿no? Pueden pasar que o t no es 1 a 1, no es 1 a 1, o puede pasar que t no sea sobre, o, o también puede pasar que sí sea una biyección, pero que la inversa no sea continua. Ajá. Entonces, este tipo de condiciones que estamos dando aquí, de nuevo, en álgebra lineal no tenemos que preocuparnos por eso, porque que sea 1 a 1 y que sea sobre es lo mismo. Y además sabemos que en espacios de dimensión finita todas las transformaciones lineales son continuas. Entonces, esto ya no hay que hacer este tipo de distinciones en dimensión finita. Sin embargo, en general sí tenemos que hacer esas distinciones y eso nos va a dar cierta clasificación, o bueno, nos va a dar pauta para dividir a todos los elementos que forman el espectro. Ajá. Ok, eso es para decir que en general, en dimensión infinita, los eigenvalores son un subconjunto del espectro, pero no necesariamente lo agotan. Ahora, hay veces en que sí lo agotan. Bueno, nada más permítanme ponerles un ejemplo. No lo vamos a desarrollar, pero creo que es importante. Este ejemplo se lo estoy robando a Cadets y dice, ok, vamos a considerar a X igual a
este espacio con la norma uniforme. O sea, la norma del Supremo, la norma máximo, o bueno, como quieran llamarla, ¿no? Entonces, eso es un espacio de Banach. Definimos T que vaya de X a X y que sea acotada, dada por, para toda F en X y para toda X en el 0,1, definimos, bueno, lo voy a poner aquí abajo porque ya no acabo. La función T de F evaluada en X debe ser la integral de 0 a X de F de T dt. Algo que prueba Cadets, que utiliza el teorema de existencia y unicidad para solución de ecuaciones diferenciales, es que si tenemos un eigenvalor, perdón, un eigenvector de esta función o de este operador t, entonces ese vector tiene que ser cero. Sin embargo, los eigenvectores no pueden ser cero, ¿no? Tienen que ser algo distinto de cero. Entonces, esto no tiene eigenvectores. Sin embargo, como habíamos dicho aquí, esto tiene espectro no vacío. Ajá, o sea, no lo probamos, pero se puede probar que este operador tiene espectro no vacío, pero al mismo tiempo sabemos que no tiene eigenvectores. Entonces, hay números para los cuales hay números lambda para los cuales t menos lambda i no es, perdón, es inyectiva, pero no es invertible. ¿Ok? Entonces, eso tenemos para este caso particular. Ahora, ya nada más para concluir, quisiera poner dos resultados en donde podemos ver esto ya en acción para cierto tipo de operadores. Primero, bueno, esto nada más les pongo la referencia, Cadets, página 306, que nos dice, si la dimensión de X es infinita y T es compacto, de nuevo eso quiere decir que la imagen, la cerradura, bueno, mejor lo escribo para no hacerme bolas. Esto es compacto, la cerradura de la imagen de la bola unitaria. Es algo más fuerte que la continuidad. Y KXX es la colección de operadores compactos de X a X. Si tenemos eso, entonces, primero, el espectro de T es finito, o si no, es una sucesión convergente a cero. O sea, es una sucesión en el plano complejo con límite xn es igual a cero. Ahora, la segunda es que el cero siempre es un punto del espectro. O sea, lo que estamos diciendo es que toda función compacta... no, perdón, no. Iba a decir una barbaridad, entonces mejor no la digo. Y la tercera es que si lambda es un elemento del espectro y es distinta de cero, entonces lambda es un eigenvalor. Ahora, nada más quiero recordar que estos operadores compactos ya habían aparecido. La primera vez que aparecieron fue en el teorema de Pitt, con el cual concluimos que los espacios LP son distintos. O sea que si P y Q son distintos, entonces LP y LQ no son isométricamente isomorfos. Y la segunda es que si L pertenece, si es un eigenvalor distinto de cero, o sea, no sabemos si el cero es un valor, pero si tenemos esto, entonces el espacio propio correspondiente tiene dimensión finita. Ahora, ¿alguno de ustedes ha visto el teorema espectral en álgebra lineal? Ah, ok, sí. Bueno, sí. Seguro vieron el enunciado porque es muy importante, pero es que incluso les quiero dar eh,
la referencia precisa, bueno, no sé ustedes, pero yo aprendí hace muchos años con el Friedberg y sigue siendo mi amigo fiel este libro. Pero bueno, en el teorema 6.16 de Friedberg, o sea, el libro de Friedberg, Insel y el otro cuate, Spence, lo que prueba es esto. Si tenemos 6.16, si tenemos T lineal en un espacio de dimensión finita, bueno, vamos a aprovechar nuestra notación que es más rápido. B es de dimensión finita y P es un espacio con producto interior. Entonces, B, ahí tiene su producto interior, dimensión de B es finita. La conclusión es, T conmuta con su adjunto, si solo si existe una base ortonormal de eigenvectores. Base ortonormal de eigenvectores. O sea, este es un teoremota, ¿no? Porque les dice qué matrices son diagonalizables con una base ortonormal de eigenvectores. Sí, es justo el que dice, es justo el que dice Daniel. Pero me parece que para que sean reales tienen que ser autoadjunto, ¿no? No. O sea, los normales creo que no necesariamente deben de tener sí, no necesariamente tienen eigenvalores reales, los normales. Pero sí, cuando es autoadjunto sí son reales. Es ese que dice Daniel. Ahora, la cosa es que ese resultado lo podemos extender o sea, este resultado de álgebra lineal lo podemos extender a espacios de Hilbert, a operadores en espacios de Hilbert separables. Entonces, vamos a olvidarnos por un segundo de lo que nos dice Friedberg. Y tenemos esto. Bueno, vamos a poner sea H, Hilbert Hilbert separable. Si T es un operador de X a X compacto y autoadjunto, que es autoadjunto significa que T iguala a T estrella. T estrella es el operador que habíamos visto que hace esto para cualesquiera X y Y. Dijimos que eso define una transformación lineal continua. Entonces, si T resulta que es lo mismo que T estrella, entonces, de nuevo, en álgebra lineal nos dice que, bueno, en álgebra lineal nos dice que si tenemos esa hipótesis, entonces es diagonalizable con una base ortonormal de eigenvalores y, como bien nos dijo Daniel, en este caso los eigenvalores son reales. Bueno, en el caso de espacios de Hilbert, si tenemos un operador compacto y autoadjunto, entonces existe un sistema ortonormal completo, N, un sistema ortonormal completo y una enumeración del espectro de sigma de t, vamos a ponerle lambda n, tal que, bueno, primero, esto no es mucho pedir, ¿no? Es lambda 1 menor que lambda, en valor absoluto mayor o igual que lambda 2, y así. Ese es 1. Para toda n en los naturales, t de en es igual a lambda n. Y bueno, ya.
Y esto es el equivalente, ¿no? Ahora, la prueba de este resultado lo pueden ver en el libro de Ahiser y Glassman al final del primer tomo. O sea, suena mucho decir que son 2 tomos, pero son 2 libros delgaditos que juntaron en uno. Entonces, más o menos al final los últimos capítulos del primer tomo es donde demuestran este resultado, que es una versión de dimensión infinita del teorema espectral, ¿no? O bueno, de una instancia del teorema espectral, es una versión de esta. Ahora, sí podemos hablar del estudio espectral y teoremas espectrales para operadores autoadjuntos y simétricos en espacios de Hilbert de dimensión infinita. La cosa es que si no es compacto, se empieza a complicar el asunto. Y tenemos que empezar a trabajar con medidas, o bueno, con funciones que se comportan como medidas, pero que a cada boreliano del plano complejo le asocian una proyección ortogonal. Entonces, o sea, en lugar de una medida, o sea, una medida, digamos, de probabilidad, a cada boreliano, o bueno, a cada conjunto medible, pero pensamos en boreliano, le asocia un número no negativo. Aquí estaremos pensando en una función que se comporta como una medida que a cada boreliano le asocia una transformación lineal, una proyección ortogonal en nuestro espacio de Hilbert. Ahora, con eso podemos empezar a trabajar y definir, bueno, decir qué significa integrar con respecto a este tipo de cosas. Y al final el teorema espectral nos da una representación integral con respecto a este tipo de medidas de ciertos operadores autoadjuntos. Y eso, si lo quieren ver con detalle, bueno, el libro en el que yo lo aprendí en su momento fue el de Birman y Solomiak, que me parece que está en la página. Y si no, bueno, hay varios al respecto. Hay uno de un brasileño que se llama Kubrusli, que bueno, se llama como algo así, teoría espectral de operadores en espacios de Hilbert. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que ya nos pasamos, entonces aquí aquí dejamos la grabación. Ah, bueno, y como el viernes dijimos que ya es discutir ya muy por encima de espacios vectoriales topológicos y la cena baile, pues ok, sí, ahora contesto. Y nada más igual les digo que, aunque el próximo semestre yo no voy a estar en CEU porque tengo que terminar de hacer varias cosas. Bueno, si a alguno de ustedes les interesa trabajar conmigo en su tesis, pues estoy como completamente abierto. Tengo algunos proyectos. Si ninguno les llama la atención, pues podemos discutir algo que tengan en mente. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a las dudas